hacer, no hay que preguntar qué yo tengo que hacer. Usted tiene que autoliberarse, porque hay algo que habla, gloria al Señor, alabanza, hay algo poderoso, y es que hay una automaldición. La automaldición es la que tú mismo te echaste, porque hay algo, la maldición es generacional. Yo siento a Dios, la maldición es generacional, que vienen de arrastre de allá de tu generación, pero hay una maldición que la echaste tú, que la eché yo, que somos responsables de que mis hijos no tengan ese arrastre para atrás. Así es. Hermana Belén, le tengo una pregunta. Hay muchas parejas que viven en unión libre. Nunca han firmado un papel en civil. Dígame qué es eso, por favor. Ahí comienza a generarse algo que no viene de Dios, porque no está en el orden del Señor. Si esta pareja se fue, como dicen por ahí, por la ventana, dicen en República Dominicana, es cuando la muchacha se va, que la mamá no sabe, o se va y no se casa, como usted quiere llamarlo, como usted entiende en su país, porque sé que esto va a llegar a muchos países. Si la jovencita se fue con el novio, sea que la mamá lo sepa, sea que no lo sepa, David pecaba y se arrepentía. Sin embargo, David confesó su pecado en el libro de los Salmos, en su capítulo 12, dice: en pecado fui concebido. Y él habló de esa transgresión, y en pecado me concibió mi madre. Él entendía que él venía arrastrando algo, pero él confesó. Cuando vamos a los profetas mayores y menores, vemos que estos profetas están hablando de sus ancestros, pidiendo perdón por el pueblo, pidiendo perdón por sus pasados. Vemos que incluso Nehemías, ay Dios mío, en el libro de Nehemías, cuando Nehemías quiso venir a reconstruir los muros, él tuvo que sentar. Dios te bendiga, Dios te guarde, te habla también hermana Diana Pérez. Amén, aquí estamos con la evangelista Belén Torres. Ya ella nos ha contado parte de su trayectoria, de su vida, de su testimonio, que ha sido de edificación para ti y para los tuyos. Así que comparte el video, bendito sea el nombre de Cristo, para que sean edificados cada uno de los que lo vean. Amén. Vamos a estar dejando que la hermana Belén se presente en esta hora. Amén, Dios te bendiga más, que la paz de Dios sea sobre ti y los tuyos en el nombre de Jesús. Tu hermana Belén Torres, ya lo escuchaste, nos congregamos en la iglesia La Fe en Cristo, nuestra pastora Gloria Montero de Silva, en el sector de Ato Nuevo de Managuayabo. Y en esta hora estamos para traer una palabra de fortaleza y una palabra de liberación a tu vida, en el nombre de Jesús. Amén, bendito sea el nombre de Jesús. Hoy vamos a hablar un tema muy interesante que será de mucha edificación para tu vida y para tu ministerio. Pero antes de eso, vamos a dejar que la hermana Belén lea una porción de la palabra. Amén, gloria al Señor. Alabado sea Jesús. Vamos a estar leyendo en el libro de Génesis, en su capítulo 3. Vamos a considerar algunos versos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y dicen así: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho no comed de ningún árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeremos de él, y ni le tocaréis, para que no muráis. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Gracias por tu palabra, Jehová. Tus palabras son fieles y son verdaderas. No te pedimos que la bendiga, porque son benditas. Solo te pedimos que bendiga la vida y los corazones que escuchen tu palabra, y que esto que estamos haciendo será para gloria de tu nombre, para liberación espiritual, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Jesús. Amén, hermana Belén. La audiencia está muy interesada con saber las cosas ancestrales, o sea, cómo es que vienen los espíritus astrales que vienen para tu vida. O sea, te explico, ¿verdad? Cuando son cosas, ¿verdad? Que tú vienes aquí al Evangelio y ya vienen con ataques, ya vienen como con refranes de prostituta, de lesbiana, pero ya esos son tiempos atrás, amén. Ya esos son genéticos, ya son generacionales. Usted no puede explicar qué es una generación. Amén, gloria a Dios. El tema de hoy es maldiciones generacionales. Vamos a hablar de este tema en esta hora, maldiciones generacionales, porque veo muchas personas que me hablan, que me dicen:
Algunas personas no creen, hay líderes que no creen en esto, en la liberación, y ellos entienden que no hay que hacer esto. Y en esta hora venimos a hablar de maldiciones generacionales. Para yo poder explicar sobre maldiciones, hermana Diana, tendría que hablar del pasado, porque por su nombre tal cual lo dice, maldiciones generacionales, o sea que viene de generación en generación. ¿Y qué son maldiciones generacionales? Son pecados, amén, y transgresiones e iniquidades que el hombre comete y no se arrepiente de esto, y eso va caminando de generación en generación. Por eso es que se llama maldiciones generacionales. O sea, que son cosas que vienen desde antes de su tatarabuela y se vean en la abuela, en la madre, y así vienen generándose en uno mismo. Exacto. Donde leímos en el libro de Génesis, capítulo 3, habla de el primer pecado en la tierra. Porque el primer pecado, si vamos a hablar, no fue en la tierra, fue en el cielo. Este pecado aconteció, lo leemos, gloria a Jesús, en las Escrituras, cuando vemos en el libro de Isaías, también en el libro de Ezequiel, hablando del rey de Tiro, el personaje aludido a Lucifer, y vemos que él se engrandeció, y en este personaje llamado Lucifer se encontró maldad. Entonces, esto que aconteció arriba. Por eso es que Jesús le dice a sus discípulos que no se alegren de lo que ellos habían hecho, porque él vio a Satanás descender como un rayo. Acontece que este pecado, que este personaje que estaba lleno de esplendor, que se paseaba por las piedras preciosas, eso se quedó en este cuerpo. Este fue el primer pecado registrado en la Biblia. Luego, cuando vamos a Génesis, este personaje que descendió como un rayo entró dentro de la serpiente, porque la serpiente era la más astuta que Jehová Dios había creado. Entonces la serpiente habla con Eva una comunicación. ¿Para qué? Para transmitirle a Eva el pecado que ya él había cometido arriba de la desobediencia. Porque él arriba le dieron a hacer un papel, a desempeñar un papel, y él desobedeció e hizo otro por envidia y por él igualarse al Señor. Cuando vamos a Génesis, vemos, gloria a Dios, que ahí se ejecuta el primer pecado, porque el hombre y la mujer desobedecen la voz del Señor. Este pecado sigue caminando de generación en generación, y ahora en el siglo XXI todavía ese pecado está siendo arrastrado a la humanidad. Por eso es que Romano dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Cuando yo leí esta porción bíblica, yo me preguntaba, ¿cómo es que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios? Cuando tú te pones a analizar este escenario del apóstol Pablo en el libro de Romanos, yo, cuando era nueva creyente, cuando Dios me estaba instruyendo en la guerra espiritual, yo pensaba muchas cosas y el Espíritu Santo me lo aclaraba. Y yo entendí que el apóstol Pablo dice esta palabra, instruido por el Espíritu Santo, porque al Adán y Eva pecar, eso viene un arrastre. Por eso es que cuando los niños, aun cuando nacen, automáticamente ya están en pecado. Automáticamente el niño, tú dar a luz a un niño, desde que el niño salió del vientre, está en pecado. Porque él viene arrastrando una maldición generacional de Adán. ¿Cuándo esa maldición se rompe? Cuando el niño crece y acepta a Cristo. Pero hay un factor. La Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces muchos se han enfocado en esto nada más. Pero cuando leemos las Escrituras, leemos en el libro de Isaías, en su capítulo 11, vemos que Dios está hablando de que va a visitar, de que va. Yo quiero que tú me leas esa porción bíblica, por favor. Gloria a Dios, para que las personas entiendan. Lee Isaías capítulo 13, verso 11. Porque cuando vamos, bendito sea el Señor, buscando qué es la maldición generacional, tenemos que buscar las citas bíblicas para así poder traerte un contenido y poder explicarte por qué tu vida espiritual está en la condición que está,
porque usted cree que solamente es aceptar a Cristo y ya no hay más nada que hacer. Hay ahora un procedimiento. Usted levanta su mano, acepta a Cristo, pero ahora usted tiene que quebrantar, romper y cancelar, neutralizar todos los pactos ancestrales que su familia hicieron. Capítulo 13. Amén, verso 11. Amén, gloria a Jesús. La palabra de Dios la leemos bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y castigaré al mundo por su maldad y los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré las altivez de los fuertes. Ahí el Señor está hablando de una visitación, no para perdonar ni para salvar, sino para castigar una iniquidad. Por eso Él le dice que Él va a visitar la maldad de los padres desde la tercera hasta la cuarta generación. Y cuando vemos en las escrituras, ¿por qué Dios tiene que visitar nuestra generación? Porque cuando tú vas a la Biblia, tú vas a ver un pueblo que Dios lo saca de Egipto, y cuando Dios lo saca de Egipto para que le hagan fiesta al Señor en el desierto, el pueblo, bendito sea el Señor, tiene todavía adoptado esas costumbres de Egipto. Y vemos, bendito sea el Dios Todopoderoso, que ellos lo primero que hacen es crear, cuando Dios no le gusta, no le agrada, no quiere, no aprueba que se adore ídolo, ellos cogen con sus rudimentos de Egipto y hacen un becerro de oro. Y comienzan a adorar este becerro, a sacrificar, a hacer lujuria y a hacer tanta cosa delante de este becerro que ellos crearon. Por eso, hermana Belén, que no sé si a usted le ha pasado cuando usted vivía con su abuela o con algún pariente suyo, ¿verdad? Que le dicen, mira, tú nada más te pareces a tu mamá y a tu papá, tú haces lo mismo que hace tu papá, ya la están marcando con la generación que viene. Exacto. Entonces, hay veces, tenemos que tener cuidado cómo le hablamos a nuestra familia o a nuestros propios hijos, bendito sea el nombre de Jesús. Yo no tengo hijos, pero hermana Belén sí. ¿De qué forma le vamos a hablar a nuestro pariente para que no sean marcados con esa generación? Hermana Belén, usted no puede explicar eso, cómo pueden marcarse con esa generación. Por ejemplo, gloria al Señor, yo personas que tienen hijos y comienzan a decirle, oye, tú lo que eres un ladronazo igual que tu papá. Tú lo estás marcando con una generación ya pasada, porque si el papá fue ladrón, tú no debes de marcar a tu hijo entendiendo que las cosas negativas que el padre hizo también lo va a hacer. Ahora bien, la ciencia no sabe explicar ciertas cosas porque no tiene todavía el Espíritu Santo. Y Jesús dijo, gracias Padre te doy porque has guardado estos secretos y se has revelado a estos pequeñitos. La ciencia no explica y lo que le dice es a la genética. Cuando vamos al área de medicina, vemos que cuando tú vas a un doctor por un dolor de cabeza, el doctor te hace preguntas, porque el doctor no puede identificar qué tú tienes si tú no le dices. Y tú vas con un dolor de cabeza y el doctor te manda a hacer análisis. Antes de hacerte análisis y de ponerte un calmante o un analgésico, él te dice de que hay alguien en tu familia que sufra de hipertensión arterial. Sí, es así, porque yo recuerdo una vez cuando yo me fui a chequear de la vista, me preguntaron, ¿alguna familia tuya es ciega? ¿Tienes alguna familia tuya que es corta de vista? Porque ya es una generación, ya es ¿cómo le explico? Bendito sea, un arrastre familiar de lo que viene. Exacto, entonces vamos al médico. Incluso esto es tan profundo que aún las mujeres embarazadas, cuando van al médico, le preguntan, en su familia hay personas que sufren de la presión alta, le preguntan, ¿es falsemia? ¿Hay alguien que sufra de falsemia, de leucemia? Le comienzan a preguntar, incluso los doctores preguntan, ¿hay alguien en su familia que fume? Porque los doctores saben que el fumar es perjudicial para la salud y que una embarazada, si hay una de la familia que fuma, ella puede que también fume y el bebé reciba la nicotina o el humo del cigarrillo y el bebé salga con problemas pulmonares. Eso ellos no explican, ellos no pueden explicar, ellos lo llaman la genética. Y ellos lo que explican es que si hay alguien de la familia que sufre de una enfermedad, usted también puede heredar. Incluso, nota algo sobre las maldiciones, vamos a hablar de las enfermedades, que
Cuando, no sé si usted ha notado, usted que no está escuchando, que en una familia murió una persona de cáncer y usted ve que todos mueren de cáncer. La mamá murió de cáncer, pero ya esto se está viendo tanto que ya la hija tiene miedo de que muera de cáncer. Y ella misma dice en la familia, no, porque mi mamá murió de cáncer. Por ejemplo, la mamá murió de cáncer, el papá y todo el mundo murió de cáncer. ¿Por qué? Porque hay una generación marcada con alguien que fue el primero que tuvo esa maldición de esa enfermedad. Unos de los astrales. Ajá, entonces, cuando van al médico, por ejemplo, Dios no guarde, si yo tengo cáncer, o mi mamá tuvo cáncer, o mi abuelo, o mi bisabuelo tuvo cáncer, cuando yo voy al médico, a mí, aunque yo no, que lo único que sentí fue un dolor quizá vaginal, o un dolor en la cabeza, o que sea, automáticamente el doctor me pregunta si hay alguien en mi casa que tuvo patología cancerosa. Y si yo le digo que sí, a mí me van a mandar a hacer todos los estudios a ver si en mi cuerpo hay células cancerosas, porque el doctor entiende que hay una herencia que yo vengo arrastrando. ¿Por qué? Porque esto es más profundo de lo que las personas creen. No sé si usted ha visto, hermana Diana, que hay un padre que es borrachón, pero cuando vemos, el hijo también es borrachón. Así es. Pero el hijo del hijo también es borrachón. ¿Cuándo se rompe esto? Cuando la persona se convierte a Cristo. Ojo con esto. Esto no es cuestión de que usted levante la mano y usted confiese. Ok, hay que levantar la mano, confesar a Cristo, arrepentirse y convertirse. Pero ahora hay un proceso de liberación. Hay un proceso de despojo de maldiciones generacionales. Y usted tiene que convertirse y comenzar a orar. Y decir, yo cancelo toda célula cancerina como en mi familia. Todo arrastre, toda maldición que venga de generación en generación. Y pedir al Espíritu Santo que corte de raíz todo condón umbilical, que una tu descendencia actual a la descendencia ancestral. No sé si me entienden. Hermana Belén, yo quiero saber, tal vez también la audiencia se lo pueda, quien también está interesado en saber, ¿verdad? ¿Cómo nosotros podemos identificar que tenemos esa generación? El problema es, cuando yo me convertí a Cristo, habían cosas que yo no entendía. Por ejemplo, yo decía, Dios mío, porque yo sentía pasos, sentía sombra, sentía tantas cosas, y había momentos que el enemigo me ministraba que ya me iba a volver loca. Y yo no podía avanzar en el Señor. Yo me levantaba y me caía, me levantaba y me caía. Yo estaba, un ejemplo, bien, y de repente yo tenía que retroceder. Y en mi vida espiritual no había un crecimiento. Cuando yo me ponía a orar, yo me dormía, yo no sentía nada. Yo hoy amanecía muy con mucho fuego del Señor, pero mañana amanecía toda cabizbaja. Yo era una persona de doble ánimo. Y la Biblia habla del que tiene doble ánimo en el camino del Señor, que no prosperará. Entonces, ¿qué acontece? Yo veía que todo el mundo se gozaba y en mí no había un crecimiento. Y viene tiempo y hoy yo era cristiana, mañana no podía. Yo se lo achacaba, por como me decían, inmadura al fin, que era porque los demonios a los cuales yo les servía, ellos me estaban reclamando, porque mucha gente me decía esto. Llegó un momento que yo me di una desesperación, porque entonces, cuando era cristiana dentro, no me sentía bien por lo que sentía. Pero cuando yo me apartaba del Señor, entonces no me sentía bien afuera, porque tenía el temor y el miedo de que si yo moría, me iba al infierno. Y yo iba a los negocios a tomar alcohol y era como una zozobra, yo no era feliz, se me veía la cara de tristeza y de miedo, porque la Biblia dice, huye el impío sin que nadie lo persiga. Amén. Hasta un momento que yo me vi una desesperación y comencé a llorar al Señor, Señor, yo no aguanto más, yo no puedo más. Y recuerdo que yo cogí el río de Palabén y bajé, hay un río que hay como una loma, y cuando bajo ahí, bendito sea el Señor, yo cogí un cuaderno, un lápiz, y me lo puse por aquí y me fui caminando y no quería hablar con nadie porque es fácil de entender. Cuando tú estás así, viene depresión, soledad, viene tristeza, viene tantas cosas a tu vida que te agobia, son muchas voces que te hablan en tu mente, que tú sientes. Que te voy a decir algo, si el cristiano pudo librar una batalla en la mente, es un victorioso. Amén, así es. Podemos ver, hermana Belén, que estas generaciones son muy caóticas. Le voy a poner un ejemplo. A usted la violaron, ¿verdad?
pero no se sabe si atrás, antes de que lo violaran a usted, se le violaron a su abuela, a su mamá, no. O sea, no se sabe si fue una generación. ¿Usted no puede explicar eso? Eso me di cuenta. Luego que me pasó esto, me di cuenta que a mi familia, atrás, me di cuenta que la violaron. Y luego de pasarme a mí, también le pasó a una hija mía. Eso fue una maldición que la venía Yo venía arrastrando. Eso es lo que te digo, que uno va arrastrando. Lo que me pasa a mí, le pasa a la hija, y a la hija de la hija, y a la hija de la hija, hasta que Dios abre el entendimiento y nos permite cancelar, neutralizar, dar una orden que se paralice la corriente que va arrastrando nuestra familia, que tiene la obligación de pararse, de detenerse, cuando nosotros mencionamos el nombre de Cristo y la sangre de Cristo. Pero en ese día que yo fui al río, yo cogí el cuaderno y llorando en lágrimas le dije: Señor, yo no aguanto más. Yo no aguanto más. Yo quiero servirte de verdad. Yo quiero estar firme en tu camino. Y comencé a desahogarme con el Señor y comencé a hablar con Dios en ese monte. Recuerdo que era por el río de la cuesta. Y estaba llorando y me senté en esa roca y lloré y lloré. De repente yo escucho una voz tan sublime, una voz tan especial, una voz tan, wow, esa voz es tremenda, que me dijo: haz un mapa conceptual familiar. Cuando yo llegué a la universidad, entonces entendí por qué el Señor me dijo, porque en ese momento yo no había llegado a la universidad. Entonces entendí cuando hablaron del árbol genealógico, entendí lo que el Señor me dijo sobre el mapa conceptual de mi familia. Y yo lo hice así: yo puse mi mamá, mi bisabuela, mi tatarabuela, y puse ramas como si fuera un mapa, y comencé entonces a investigar. Yo comencé a investigar sobre mi familia. Entonces yo comencé a ver que mi hermano bregaba con hechicería, que mi mamá me abandonó, que vengo de una vida disfuncional, una familia totalmente destruida de ambos lados, padre y madre. La mamá del papá es hechicera. La mamá de mi mamá no sé quién es porque no la conocí, nunca la conocí. Luego fue que me di cuenta por medio de una hermana que era venezolana y que era esto, un sinnúmero de cosas. Pero yo comencé a escribir en el cuaderno las cosas que yo investigaba. Comencé a preguntar a los ancianos del mismo para ver ciertas cosas sin que los ancianos se dieran cuenta. Y ahí cuando yo logré, bendito Señor, ver la raíz del problema donde venía, yo dije: hasta hoy. Y yo le dije al Señor: pero ¿por qué yo soy cristiano? Porque todo es algo, alguien deja un legado. Y entonces me di cuenta que una tía muy lejana mía fue cristiana y murió siendo cristiana. Siento a Dios. Entonces entendí que aunque la maldición corra, también la palabra de Dios y la salvación va a correr. Así es, amén. Porque la tía murió siendo cristiana, entonces por ende, la Biblia, Dios le prometió a esa tía, yo siento a Dios, que ella le serviría al Señor y su casa también. Y yo pertenezco a esa casa. O sea, yo era hija de la promesa y no sabía. Por eso que tú ves que en una familia todos son borrachones y de repente tú ves que hay uno que se convierte. Sí. Y tú dirás: pero ven acá, una familia tan terrible como esa y fulano cristiano ahora. Tú no sabes que el que tú no conociste ahora, en la generación atrás, murió siendo creyente. Así es. Y las promesas que el Señor le hizo se le están cumpliendo en ese personaje, quizá en la tercera o la segunda generación. Entonces, ¿qué acontece con esto? Cuando la persona cuando usted identifica de dónde viene la maldición, quién la hizo. No sé si fue brujería, si fue un pacto, si fue un resguardo, si fue que... Porque yo te voy a decir algo. Yo estaba analizando aquí en República Dominicana, donde vivimos, y yo llegué a la conclusión de que el 98.5 de habitantes de República Dominicana han ido a brujos. Me gustan los chispillos. Y yo le preguntaba al Señor: pero ¿por qué a lo humano le gusta tanto buscar brujería, y meterse en los ocultos, y meterse en las cosas más terribles? ¿Por qué? Y mientras más terrible, más llamativa es. Y el Señor me contestó: lo que pasa es que el ser humano, el hombre, fue creado para adorar a alguien espiritual. Dios mío, yo siento a Dios. El hombre oye bien, el hombre desde el principio en Génesis fue creado para tener que adorar. Por eso que en esta vida no hay alguien, no hay ese ser humano, no hay hombre ni mujer en la tierra que pueda vivir sin adorar. Y tú dirás: pero yo no adoro a nadie. Yo te lo voy a probar. Porque que cuando Dios hace el hombre,
Dios le sopla al hombre aliento de vida. O sea que todo lo que está, la eternidad que está en Dios, se le sopla al hombre. Entonces, este soplo de vida busca un alguien a quien adorar. Por eso tú te vas a encontrar que, como leímos en Éxodo, cuando Dios saca al pueblo de Israel, comienza a adorar un buey. Así es. Pero también vemos en diferentes tribus, ¿verdad? Como los mayas, los aztecas, los taínos, como los indios, ellos adoran piedra, adoran el fuego, adoran palo, adoran estatuas, adoran imágenes. Incluso hay personas que adoran un muerto, no se murió y viven adorándolo, porque es que el hombre no puede vivir sin adorar. Y los ateos, usted quizás dirá, los ateos no adoran a Dios, no adoran a Satanás, no son satanistas, no son budistas, no son cristianos, no son católicos, pero adoran la ciencia que ellos creen. Y ellos, esa es su fe. Porque es que no hay hombre en esta tierra que viva sin adorar. Tiene que tener la fe posicionada en algo. En algo. Porque es que este soplo que Dios le entró al hombre, cuando el hombre estaba hecho de barro, esto fue como la eternidad de un ser supremo. Un ser supremo a él. O sea, un ser que esté por encima de él. Entonces tú vas a ver que en diferentes tribus, tú dirás, no conocen a Dios, pero buscan un Dios a quien adorar. Sí, buscan cualquier cosa. Hay personas que adoran incluso hasta una camisa que se ponen, adoran una farda, adoran unos zapatos. Y usted me preguntaría, ¿cómo usted adora esos zapatos? Mi hermana, de que usted tenga ese perchero, que es lo que yo me quiero, lo que más me gusta, lo que más me pongo, usted está adorando eso. No es así, hermana Belén. Eso es así. Entonces, eso es así. Eso viene, es lo que te viene, eso viene de un arrastre. Y yo le voy a decir a la audiencia que son creyentes. La Biblia dice que una fuente no puede dar dos aguas. O la da dulce o la da salada. Cuando Dios liberta al hombre de esa maldición, lo libertó. ¿Qué usted tiene que hacer para romper esa maldición generacional? Coja ayuno, coja oración, silicio, lea la Biblia, humíllese al Señor. Dígale al Señor que le revele qué es lo que está marchando mal. Dígale al Señor que le diga, porque Dios habla. Amén. Dios revela. Amós 3:7 dice, nada acontecerá sin que Dios lo revele a sus siervos los profetas. Jeremías 33:3 dice, clama a mí que yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es fácil despojarse de la maldición generacional. Hágase un mapa conceptual. Vea de dónde, gloria al Señor, viene la maldición. Ore al Señor. Dígale al Señor, Padre, permíteme saber de dónde viene esa maldición. Ahora bien, si esta maldición la trajo usted, el lingote lo trajo usted porque usted fue donde un brujo. Eso es una maldición que viene de atrás y usted la recogió. Usted fue donde un brujo. Usted se tiró una baraja. Usted se leyó la taza. Usted fue y se le dio la mano, la vela, el túbano, la flor, lo que sea. Usted fue y se lo leyó. Usted tuvo una apertura. Usted abrió una apertura. Cuando usted viene a Cristo, usted no puede venir y decir, acepto a Cristo y seguir normal. No, ahora te toca un trabajo. Y es renunciar, y es cancelar, y es neutralizar, y decirle, Señor, recuerdo cuando fui un ejemplo, cuando fui donde Belén, que Belén me consultó. Yo te pido que tú quebrantes, que tú borres, que tú neutralices esto que yo hice. Señor, yo hice un trabajo con tal fulano. No es que yo tengo que pagarle, tampoco tiene que estar diciendo que yo voy a hacer. No hay que preguntar qué yo tengo que hacer. Usted tiene que autoliberarse, porque hay algo que habla, gloria al Señor, alabanza. Hay algo poderoso, y es que hay una automaldición. La automaldición es la que tú mismo te echaste, porque hay algo. La maldición es generacional. Yo siento a Dios. La maldición es generacional, que vienen de arrastre de allá de tu generación, pero hay una maldición que la echaste tú, que la eché yo, que somos responsables de que mis hijos no tengan ese arrastre para atrás. Así es. Hermana Belén, les tengo una pregunta. Hay muchas parejas que viven en unión libre. Nunca han firmado un papel en civil. Dígame qué es eso, por favor. Ahí comienza a generarse algo que no viene de Dios, porque no está en el orden del Señor. Si esta pareja se fue, como dicen por ahí, por la ventana, dicen en República Dominicana, es cuando la muchacha se va, que la mamá no sabe, o se va y no se casa, como usted quiere llamarlo, como usted entiende en su país,
porque sé que esto va a llegar a muchos países. Si la jovencita se fue con el novio, sea que la mamá lo sepa, sea que no lo sepa, como sea escondida, entonces ahí viene algo. Ahí se comienza a generar una maldición. Si esta joven no rompe esto, y usted me dirá, anda, cállame, y usted me dirá, ¿cómo la joven puede romper esto cuando se case? Así es. Cuando ella se case ante el Dios del cielo y el rey de su vida con Dios, se rompe la maldición. Es por eso que te estamos hablando de maldición generacional. Porque si esa joven se quedó así sin casarse, como manda el Señor en su palabra, en el orden, no en fornicación, no en adulterio, esa joven muere en esta condición, entonces ya no es pecado, es iniquidad. Porque la diferencia de pecado e iniquidad y maldad es la siguiente, que cuando yo peco es un pecado, pero cuando esto sigue caminando, ya no es pecado, es iniquidad. Porque Dios habla que va a visitar la maldad de los padres desde la primera hasta la cuarta generación de su pecado y su iniquidad. La Biblia habla de pecado, pero también habla de iniquidad. La gente tiene que entender qué es el pecado y qué es la iniquidad. La iniquidad es aquel pecado que no fue confesado y que no fuimos arrepentidos. Entonces, si mami se fue con mi papi, no se arrepintió, no canceló, y siguió en esto y murió en esta condición pecaminosa, este pecado va a seguir. Es como, déjame ver si te puedo explicar, hermana Diana. Es como tener una mata, arriba tú ves las flores, pero abajo está caminando las raíces. Dios mío, y las raíces no se están viendo. Y esas raíces es lo que le llaman iniquidad, que va caminando por abajo, pero porque es que la iniquidad no es lo mismo iniquidad que pecado. Por ejemplo, si tú hablas una mentira, eso es un pecado. Y tú te arrepientes y tú te confiesas al Señor, no al hombre, al Señor, tu pecado. Dios va a borrar ese pecado. Ahora, cuando tú escondes ese pecado, los sigues haciendo y sigues haciendo ese pecado escondido y lo sigues haciendo escondido de esa raíz que yo te hablo. Ahora bien, tú estás pecando y está escondido ese pecado. Tú falleces en ese pecado, ya no es pecado, porque ya es una iniquidad, porque no se confesó, porque no te arrepentiste, porque seguiste. Entonces ahí viene a pasar a tus hijos. Ejemplo, tú hablabas mentira, esa iniquidad que va haciendo trascendental en tu familia, tus hijas no van a hablar mentira. Pero primero la heredad de tus padres. Por eso es que le llaman iniquidad. Entonces las personas entienden que, pecado, iniquidad, rebeldía y transgresión no es lo mismo. Porque cada una tiene una diferente manifestación y tiene consecuencias. En sí, las maldiciones generacionales son los pecados no arrepentidos, no confesados y morir en ese acto de pecado. Incluso podemos estar en el evangelio y si no confesamos esos pecados, de nada nos sirve. No nos sirve. Tenemos que, pero no al hombre. No es que tú oyendo un hombre le diga, mira, yo forniqué, yo adulteré. No, es a Dios que hay que decir, Señor, como hizo David. David es el ejemplo a seguir, porque David, siendo un hombre que fue homicida, hizo tantas cosas, Dios dijo que tenía el corazón conforme al de él, porque David pecaba y se arrepentía. Sin embargo, David confesó su pecado en el libro de los Salmos, en su capítulo 12, dice, en pecado fui concebido. Y él habló de esa transgresión, y en pecado me concibió mi madre. Él entendía que él venía arrastrando algo, pero él confesó. Cuando vamos a los profetas mayores y menores, vemos que estos profetas están hablando de sus ancestros, pidiendo perdón por el pueblo, pidiendo perdón por sus pasados. Vemos que incluso Nehemías, en el libro de Nehemías, cuando Nehemías quiso venir a reconstruir los muros, él tuvo que sentarse, planificar, buscar con los ancianos qué pasó, cómo pasó, luego estructurar un programa y antes de comenzar a reconstruir los muros, él lloró, él gimió, él le pidió al Señor perdón por lo que habían hecho. O sea que hubo una humillación antes de. Esto no es cuestión de que tú peques y venga, Señor,
yo me arrepiento, porque Dios conoce nuestro corazón. Dios sabe si realmente hay un quebrantamiento en tu espíritu, en tu alma, porque dice la que Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Amén, bendito es el nombre de Cristo, hermana Belén. Pero ahora nosotros queremos saber cómo podemos salir de ahí, de esas raíces de herencias generacionales. Es lo que te estaba explicando. Lo primero es que tú tienes que reconocer tu estado actual espiritual. Si en ti y en mí o en usted no hay un reconocimiento, no va a haber una efectividad en lo que hagamos. Lo primero que yo tengo que sentarme y reconocer mi estado espiritual, mi estado en el cual yo estoy. Cuando yo primeramente analizo, yo me hago una autoevaluación espiritual, porque hay mucha gente que tiene que hacerse autoevaluación espiritual. Y yo, ejemplo, me siento y veo, wow, pero yo estoy mal, yo hago esto, mi mamá hacía esto, mi papá hacía esto, y esto ahí, yo hago esto, y entonces esto. Usted tiene que reconocer que hay un déficit en usted y en mí. Por ejemplo, el problema de muchos de nosotros que conocimos a Cristo y que estamos en el camino es que no nos gusta reconocer cuando estamos mal. Y nosotros le decimos al Señor, Señor, yo quiero que tú me digas que yo estoy haciendo mal. Pero cuando un hermano viene y te dice a ti, Grisel, viene y te dice a ti, Diana, tú no puedes, por ejemplo, estar, por un ejemplo, tú no puedes estar yéndote a medianoche de la casa con Juan o con Pedro o con Lucas, por poner un nombre cualquiera, porque puedes caer en pecado. Y la gente está hablando de ti. En vez de tú ser humilde y reconocer la corrección y recapacitar y decir, wow, es verdad, tú lo que te encacateas, tú te endemoneas. Y tú lo que comienzas a decir, mira, el Señor reprende al diablo, por mí que hablo que hablan, a mí no me importa. Después, Lo que tienen envidia de mi vida, con mi vida yo hago lo que quiero. sí, ¿no? Y que tienen envidia de tu ministerio y que la gente se dando contra tu ministerio. Pero tú no te acordaste que le dijiste al Señor, Señor, corrígeme. Ok, pero tampoco tú no sabes que hay una raíz abajo que está caminando de iniquidad, de que tu mamá salió con 4 hombres y por ahí pasó lo que no tenía que pasar, de que tu abuela también salió con 5 muchachos y por ahí pasó lo que no tenía que pasar. Tú no lo supiste porque tú estás en esta generación, pero eso está allá atrás. Y tú te vas con ellos y tú obvias la palabra de la mujer o el hombre de Dios que te dio el consejo. Al final, tú vienes, te sigues yendo con esos personajes y al final tú caes en pecado con ellos. La gente comienza a murmurar y a hablar de ti. Entonces tú vas a descarriarte. Cuando tú te descarreas, entonces tú vienes a hacer lo que el arrastre que vengo diciéndote a ti, de tu mamá y tu abuela y tu bisabuela y quien sea, y tu hermana y tu prima y tu sobrina. Que cuando tú te descarreas porque tú saliste del evangelio, porque caíste en pecado con los muchachos que Dios te mandó a decir a través de la sierva que dejes de estar haciendo de madrugada con él porque vas. Entonces, ¿sabes qué? Ya tú te viste en vergüenza, entonces el diablo te pone a prostituirte. Entonces tú dices, yo era cristiana, pero tú eras cristiana, el yo era, no importa, es el yo soy, el yo seré. Y entonces no pensamos en la consecuencia del mañana, porque ya yo, pues, que el Señor me guarde, venga y me prostituya, pero ya mi hija o mi hijo va a venir haciendo un prostituto. Es lo que te digo, mira, con respecto a las maldiciones generacionales, es que tu mamá quizás se acostó con 1 o con 2 hombres. Recuérdate de la raíz que te hablé que viene saliendo, que viene por debajo de tu familia, que tú no sabes, a menos que Dios te revele. Tu mamá se acostó con 1 o con 2 hombres, pero esa genealogía tuya, que viene tú con trascendencia, cuando tú sigues en la iniquidad de tu familia, tú no vas a coger 1 ni 2, sino que tú vas a acostarte con 5. Y tú le vas a seguir, ya tú quieres estar en cabarets, en negocios, y tú quieres que muchos hombres estén contigo. Pero ¿qué pasa? Tú mueres y no, ese estado de pecado no fue confesado, no te aceptaste a Cristo, tú te fuiste con esto. ¿Verdad? Los demonios no se van contigo al ataúd. Los demonios se quedan en el aire. Son espíritus que se quedan reambulando, buscando un cuerpo donde reposar. Entonces la hija tuya, Dios la guarde y la libre, la que tú vayas a tener, ya va a venir a heredar ese pecado. Por eso la Biblia dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará verdaderamente libre. Por eso es que hay hermanos en Cristo y hermanas en Cristo que estando dentro del evangelio se acuestan con hombres sin estar casados.
y se acuestan con uno, con otro y con otro y no saben por qué tienen un desorden espiritual en su vida y son cristianos. Es porque ellos no han entendido lo que es la maldición generacional y no le han puesto un stop a esto para que se detenga en el nombre de Jesús. Porque en el nombre de Jesús la maldición tiene que retroceder, tiene que dejarnos tranquilos y tenemos que vivir una vida agradable al Señor. Entonces la misionera que está bajo la gloria del Señor, de repente encontró a un joven que es posible que el joven también tenga el mismo arrastre de parte de su familia y que esté débil espiritual. Y se unieron y se reunieron y se juntaron, entonces cayeron en pecado ellos. Entonces ahora se comete otro pecado, porque la joven quizás que estaba en el evangelio no se fue a prostituirse afuera, pero se entró en el evangelio, está dentro del evangelio, pero cayó con un joven pecado, pero ahora vive una vida en pecado sin casarse. Y no tanto eso, llega un desánimo a esa persona que no le interesa casarse, sino que ya se adaptó a esa vida, ya porque sea que el hombre no quiera o la mujer no quiera casarse. Ok, esa pareja está aquí y está en el evangelio, viven en pecado. Porque es diferente que tú estés en pecado, que tú estés viviendo con un hombre sin casarte, porque es Dios quien tiene que ayudarte. Sí, hermana Belén, el diablo es tan malo que el Señor lo reprenda. En nombre de Jesús. Que, por ejemplo, yo estoy casada y si yo estoy en unión libre con mi esposo, uno de los dos no va a estar de acuerdo en que nos casemos. Uno va a estar en desacuerdo. Ah, no, yo no voy a casar, yo no voy a arruinar mi vida. Y así por el estilo. Cuando yo te hablo a ti, hay dos tipos vamos a aclarar para que la gente no se confunda. Hay personas que viven con un hombre, vinieron en el estado que estaban, vinieron de allá afuera, vinieron con su pareja, con sus hijos ya y se convirtieron. Esa pareja se quiere casar, pero hay factores que lo impiden, que es Dios quien tiene que orar. Ellos orando, porque hay que orar y hay que ayunar y hay que romper cadenas. Yo también vamos a dar un estudio, si Dios nos lo permite, de cómo orar con efectividad. Eso viene por ahí. Entonces, ¿qué acontece? Hay personas que están en el evangelio y están casados, pero no depende de ellos, depende de Dios. Porque, por ejemplo, hay personas que están casados y los papeles no tienen papeles. Ya eso no depende de ellos, depende de Dios. Bendito sea el Señor. Por ejemplo, hay personas que viven dentro de casa en pecado y se quieren casar, pero no quieren el dinero. No están trabajando. Ya eso no depende de ellos, dependen de Dios, porque Dios es el que lo va a hacer. Ahora bien, hay otro estado, que es que la mujer o el hombre no se quiere casar porque no quiere casarse, porque incluso se descarrió, no porque estoy orando. Bueno, pues si usted está orando para que Dios le confirme para casarse con ese hombre que ya usted viene entre casa, haga algo. Si usted quiere agradarle al Señor, duerman en camas separadas hasta que Dios le dé la confirmación. No, que aunque si Cristo viene, usted no se va a perder, usted no se va a quedar, porque Dios está viendo el esfuerzo que usted tiene. Pero si usted no quiere ni casarse y sigue en esta vida pecaminosa y usted se muere así, hay dos poderosos mensajes para usted. El primero es que usted se va a perder porque usted no está en una vida ordenada ante el Señor. Y lo segundo es que usted se murió con un pecado que viene entonces a pasar a ser iniquidad, y los hijos de los hijos de tus hijos van a estar arrastrando eso. Amén, así es. Mis amados hermanos, este estudio está muy bueno y muy poderoso. Amén, bendito es el nombre de Cristo. Compártalo, hermano, que es de bendición y edificación para los demás. Amén. Así que suscríbete. Vamos a dejar que nuestra hermana Belén esté diciendo algo más a la audiencia, si tiene algo más que decirle. Y recuerden que pueden decir de qué ustedes quieren que hablemos, su pregunta, cualquier inquietud que usted tenga, usted lo puede comentar. Amén, que estamos para responderle aquí abajo. Amén. Vamos a dejar que nuestra hermana Belén despida conforme a como Dios le conceda. Amén. A usted que nos está escuchando, ya le explicamos qué son maldiciones generacionales y ancestrales. Vamos a estar trayendo más temas de este contenido para la gloria del Señor y para edificación de las vidas, esperando que sea de bendición a su vida en el nombre de Jesús. Oramos al Padre para que Dios abra el entendimiento y los conocimientos y puedas aprender más para la gloria del Señor. Prontamente vendremos con más contenido de esta magnitud. Dios te bendiga y te guarde, y vamos a orar para que el Señor esté guardando tu vida. Esto no es, Dios, el Señor, para acusar a nadie, esto es para ayudarte
en tu vida espiritual. También vamos a vamos a dar también un video por qué mi vida espiritual no crece y por qué no puedo permanecer firme en el camino del Señor. Esperando que sea de bendición. Tenemos muchos proyectos. Te pedimos que ores por nosotros, que nosotros oraremos por ti en el nombre de Jesús. Tu hermanita Belén Torres, Diana Pérez, estuvieron contigo. Padre, en el nombre de Jesús, te adoramos, te glorificamos, te exaltamos, te damos gloria, honra y alabanza. En esta hora, Señor, te pido por esta vida que está en este momento escuchando este estudio, que tú pusiste en nuestro corazón, que tú la guardes, la protejas, Señor, que tú la saques, Dios mío, de este letargo, de esta maldición generacional, que el enemigo de tiempo en tiempo ha querido establecer sobre la vida humana. Te pido, Señor, Dios mío, que sea de edificación para buscar tu rostro, para buscar tu presencia. Las vidas que vean este escenario, que vean esta transmisión, que no sean creyentes, Señor. Te pido que tu toque de Dios lo toque, que tu Espíritu Santo lo toque en esta hora. Te pido que tu poder sea sobre esa vida que no es cristiana, que tú trates en el silencio de la noche, Señor, y que tú organices la vida de aquellos que son, Dios mío, creyentes en ti. Organízala en esta hora, en el nombre de Jesús. Favores que te pedimos, Dios, para gloria de tu nombre. Dios te bendiga.